Domingo 15 del tiempo ordinario, creciendo y madurando en la experiencia de la vida cristiana. La palabra de Dios en la evangelización. Es el domingo 15 del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo del 1 al 23. El ministerio público de Jesús. Y es que la evangelización tiene su fuente en la Santísima Trinidad. Y Jesús, el primer evangelizador, también es Jesús, el sembrador de la palabra. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Ha salido del Padre para venir a nuestra casa. Se ha sentado en medio de nuestra historia para enseñarnos cómo vivir ahí en el mar de nuestras historias, de nuestras preocupaciones, de nuestra realidad. Está siempre enseñándonos. Colocamos nuestra mirada en Él para aprender a vivir, para caminar hacia el Padre, para tener vida eterna. Y de esa experiencia podemos contemplar la iglesia, la barca al servicio de la palabra. La iglesia, que es la casa de la palabra, la contemplamos, la barca al servicio de la palabra. Y se reunió tanta gente junto a Él que hubo de subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la ribera. Les hablaba muchas cosas en parábola. La iglesia tiene la vocación, la identidad y la dicha, la evangelización. Y la evangelización, uno de los elementos fundamentales, es el anuncio de la palabra. La iglesia está al servicio de la palabra. Es continuadora de la obra de Jesús. En todo lo que realizamos, buscamos comunicar el evangelio a las venas de la humanidad para que sea transformada y renovada. La familia, la sociedad y toda nuestra realidad humana. Por eso siempre la iglesia estará al servicio de la palabra. Y de allí, en la parábola del sembrador que escuchamos este domingo, lo primero es que una palabra sin escucha es semilla al borde del camino. Esta primera figura: todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y la arrebata. Es lo sembrado a lo largo del camino. Una palabra sin escucha y sin obediencia está al borde del camino, que se reseca, que no retoña, que no crece, que no tiene vida. Muchas realidades. Vamos al templo o leemos el texto de la palabra sin escucharlo, sin dejar que interpele nuestra vida, sin personalizarla, sin hacerle eco. Y entonces se convierte palabra al borde del camino, pensando en los demás, haciendo estudios, aplicándola a otro. Escuchar la palabra, personalizarla, buscar obedecerla, dejar que nos ilumine para entonces esa palabra no sea echada al borde del camino. Palabra sin perseverancia es semilla en pedregal. En el camino de la evangelización, el que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz, sino que es inconstante, y cuando se presenta una tribulación o persecución, sucumbe enseguida. ¿Cuántas veces un entusiasmo emotivo por la escucha de una palabra? ¿Cuánto es entusiasmo por alguien que nos comparte una palabra? Pero vienen las dificultades, entonces se abandona el espacio de pequeña comunidad, la vida parroquial o la experiencia constante de escuchar la palabra diaria y de orar. Una palabra sin perseverancia no da fruto, será en pedregal, porque la vida siempre tiene piedras de fracasos, de muerte, de enfermedad, de situaciones tristes. La palabra está expuesta al pedregal de la historia humana, y por eso sin perseverancia la palabra no tendrá vida, la palabra no tendrá futuro. Por eso no basta la emoción, por eso no basta la emocionalidad, por eso no basta el impacto. Sirve como un inicio, pero será luego la escucha y la perseverancia en la palabra la que le hará dar fruto. Y de allí entonces que una palabra sin conversión es semilla en abrojos. Abrojos es basura. Una palabra sin conversión es abrojos. El que fue sembrado entre abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra. Una palabra ahogada por las preocupaciones del mundo, mundanizado, viviendo solo de criterios humanos. Escucho la palabra, pero a la vez pienso como el mundo, comparto los criterios del mundo, mundanizado. Y allí la seducción de las riquezas, la ambición,
ahogarán la palabra. Si la palabra no me lleva a la conversión del corazón, a la conversión del bolsillo, a la conversión de mis afectos, a la conversión de mi línea de pensamiento, a la conversión de mi estilo de vida, esa palabra estará llena de basura y esa basura la ahoga. Por eso a veces el creyente no puede crecer, porque hay demasiada basura y esa experiencia de escuchar la palabra no tiene futuro. Finalmente, la palabra con escucha obediente es semilla en tierra buena. El que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende. Este sí que da fruto y produce unos 100, otros 70, otros 30. Allí termina la parábola del sembrador, y de ahí entonces que una palabra con escucha obediente cada domingo en la misa, escucha obediente cada día leyendo las lecturas de la misa diaria o un texto de la Biblia, escucha obediente en la pequeña comunidad o en el grupo de oración, escucha obediente buscando lo que el Señor quiere. Pues que esta experiencia de hoy nos podamos decir nosotros: queremos seguirte escuchando obedientemente, Señor, para hacer tierra buena para tu palabra. Qué bueno, hermanos, contemplar en este día la palabra en la evangelización. Y que en este tiempo de misión, cuando la iglesia busca una transformación misionera, seamos también nosotros movidos por la palabra a seguir anunciando y a convertirnos, a impedir que seamos camino, piedra o, más grave todavía, abrojos, basura, que impida que la palabra crezca y se haga vida para nosotros y para los demás. Gracias por acompañarnos, Dios les bendiga y feliz semana para todos junto a sus familias.